empezar por el mismo lado que he empezado por los actores, y diciéndote que cuando acabé de terminar la película, lo primero a lo mejor que me vino así como a la cabeza fue como wow. No sé si, bueno, tú como director, cuando ya terminaste de completar, ¿qué fue lo primero que dijiste o pensaste? Bueno, pues que no me lo creía, ¿no? Quizás es el sueño que he tenido siempre, ¿no? El poder transmitir al público esos cuentos que a mí me contaban desde niño a través de una película lo más épica posible, ¿no? Una película de espada y brujería, que es uno de mis géneros favoritos. Y la verdad es que cuando me planteé hacer la película desde el principio, claro, me decían, eso es imposible, no se puede hacer esto aquí, no, hay demasiadas limitaciones, ¿no? en nuestra industria para poder, y además pues, requiere mucho presupuesto. Entonces, cuando después de una larga preproducción llegué al rodaje y dije, hostia, la voy a hacer. Y ahí fue como, no me lo puedo creer. Y luego ya una vez terminado y ver que la gente la recibe con cariño y la entiende y la hace suya, pues bueno, una maravilla. Estoy cansado porque al final ha sido largo, pero ha merecido la pena. Lo más acertado sería decir que es el Señor de los Anillos español. Hombre, para mí es un halago, desde luego. Creo que es diferente, o sea, creo que comparten ciertas cosas, pero El Señor de los Anillos es más fantasy, es más... eh, es un universo inventado por Tolkien, ¿no? Es una obra maestra eterna, y la mía pues es una historia, una aventura de espada y brujería en esa línea entre la realidad histórica y mitológica. Cuéntame por favor de dónde nace Irati, o sea, esa leyenda. Bueno, yo desde niño he tenido siempre esa obsesión, ¿no? De querer contar historias mitológicas, especialmente la mía, porque mis padres me llevaban al monte, cuando íbamos a los bosques ahí estaba Basajaun, los ríos las Lamías, en las cuevas estaba Mari. Y bueno, siempre he tenido esa pulsión de querer, me encanta la mitología, los monstruos, el cine de aventuras, de espadas, ¿no? Y siempre he querido hacer eso, ¿no? Mi anterior película, de Reventari, estaba basada más en un cuento folclórico, ambientado en esa mitología cristiana del infierno y demás. Y en esta me quería adentrar más en ese mundo más telúrico, realmente mitológico, ¿no? donde las deidades representan la naturaleza que nos rodea. Entonces, cuando me propuse hacer una película sobre el tema, me acordé de un cómic que salió en los 90, que se llama El ciclo de Irati, de Juan Luis Landa y José Muñoz, que era un cómic de aventuras ambientado en el siglo VIII, donde estaban esos dos personajes, Eneco, un joven señor feudal cristiano, y una joven misteriosa del bosque. Y era un cómic muy chulo, que bebía de esa fuente original de la mitología y la historia del Pirineo, de ese reino, protorreino de Navarra, ¿no? De Pamplona, mejor dicho. Y entonces dije, ahí va, este cómic era muy juvenil, quizás puede recordar incluso a Asterix un poco, ¿no? a los cómics de aventuras franceses como En busca del pájaro del tiempo, de Loisel o Perceval, por ejemplo. A mí me interesaba más, esos dos personajes me servían como vehículo para poder acceder a esa fuente original de la mitología y la antropología y la historia medieval. Entonces conseguí los derechos del cómic y transformé absolutamente la obra. Añadí situaciones históricas como la batalla de Roncesvalles, las relaciones entre los cristianos y los musulmanes Banu Qasi de la época, y luego añadí personajes mitológicos, centralicé todo lo que es ese panteón en la figura de la diosa Mari, que para mí es más interesante y preciosa de la mitología vasca, y la hice completamente mía, un poco para desarrollar esas obsesiones y mi propia tesis sobre estos conceptos. Escuchándote hablar, ¿no? Supongo que esto te ha llevado mucho tiempo. Sí, bueno, la película han sido unos 5 años, desde que empecé a escribirla, bueno, ya estamos 6 prácticamente con el estreno, y sí, ha sido largo. Siempre que me preguntan por un consejo, ¿qué consejo me darías para dedicarme al cine? Digo, paciencia. La paciencia es lo más importante para poder soportar esta carrera de fondo, que es muy larga, hasta tienes que demostrar
poco a poco, primero con cortometrajes, luego pues, con tus pelis y poco a poco con el trabajo de el proceso creativo que tiene, pues escribes el guión, pero paralelamente vas desarrollando visualmente el proyecto. Yo me hice un libro de tapa dura para poder convencer a los productores de que sea era posible, para que vieran las imágenes y demás. Y otro consejo que suelo dar es que te tiene que apasionar lo que cuentas para poder soportar ese viaje, ¿no? A mí me apasiona esto, lo que cuento, la mitología y la fantasía, y entonces es la gasolina que yo necesito para poder aguantar esos años, y ya mereció la pena. ¿Hubo algún momento en el rodaje o ya cuando estabas más o menos el guion haciéndolo que dijiste, a lo mejor esto es más grande de lo que yo puedo, o sea, no tú como persona, pero sino como la industria, ¿no?, de aguantar? A ver, siempre, ¿no? Porque cada vez que te enfrentas a un proyecto más grande, siempre te entra vértigo. El propio Scorsese dice que si no tienes miedo antes de un rodaje es que algo va mal, ¿no? Porque te enfrentas a lo inhóspito, te enfrentas aunque tú prepares todo lo mejor posible, te enfrentas a que tienes que aterrizar una cosa que tienes en la cabeza con muchos factores, muchas personas, ¿no? Y entonces hay miedo, por supuesto. Y en este caso, al final, estábamos planteando una película épica, con batallas épicas, un viaje de aventura con criaturas mitológicas, muchos efectos. Sí que es verdad pues, que en este país no se ha hecho prácticamente género fantástico, de fantasy, terror hay mucho, pero fantasy no tanto, y entonces tienes que jugar siempre con las limitaciones. Pues, por ejemplo, a la hora de rodar la batalla, pues tuve que jugar por ejemplo, a plantear un plano secuencia, que va la cámara por debajo, muy cerca del suelo, de ese barro lleno de sangre, y ves a los soldados pegándose y tú vas atravesando toda esa violencia, ¿no? Al final juegas con un número limitado de figurantes que los amontonas cerca de cámara, luego rellenas digitalmente los fondos y bueno, pues juegas con recursos así para poder conseguir esa epicidad con los medios que nosotros tenemos, ¿no? Esa batalla la rodé en un día, o sea, lo que es desde el impacto hasta que caen las rocas, eso es un día. Y luego lo mismo con las deidades mitológicas y las apariciones mágicas, ¿no? Siempre jugar más al sugerir a ese realismo mágico, a esa fusión entre el efecto y la propia naturaleza, ese golpe visual realista, que buscar algo fantasioso de mucho efecto que a veces puede chirriar, ¿no? Puede incluso empalagar, no funcionar bien. Y sin embargo, si juegas utilizando precisamente esas limitaciones, pues bueno, puede ser un acierto. Yo creo que los momentos oníricos han quedado bonitos. ¿Cómo definirías tú la película? Pues creo que es una película, yo siempre digo que es una película de amor. Es una película de amor a la mitología, a las películas históricas de espada y brujería y de monstruos.